Venimos con este ciclo de mensajes del libro de los Salmos y hoy estamos en el Salmo 41, mis hermanos, donde habla la palabra del Señor, y aún en la Reina Valera del 60 hay un título muy claro en algunas versiones en la Biblia, dice oración por sanidad, oración por salud. Hace 8 días vimos un mensaje que tenía que ver con que Dios es nuestro libertador. Y hoy hablamos del Dios que es mi sanador. Por eso desde la oración, aún en la alabanza y todo el énfasis de Dios sobre nosotros hoy como iglesia es que Él es tu sanador. Él es tu sanador. Ahora, no es el Dios milagrero que venimos y no nos interesa, sino únicamente que nos cumpla nuestro deseo y ya. No, Él ya nos sanó. Escuchen esto. Él ya nos sanó porque la palabra del Señor dice que por sus llagas hemos sido sanados. La principal sanidad que Dios quiere hacer en nuestra vida y que ya lo hizo desde la cruz es la sanidad del alma. La sanidad de nuestra vida ante su presencia. ¿Para quiénes es esa sanidad? Para todo aquel que cree en Él. Para todo aquel que le sigue a Él. Para todo aquel que le obedece a Él, porque la sanidad más grande que Dios puede operar en la vida de nosotros es sanarnos del pecado, que si no es una enfermedad realmente, pero es el mal de este mundo, es el problema con el que todos lidiamos desde el día de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, cayeron, y de ahí en adelante, mis hermanos, todo se hizo un estrago. Todo se volvió patas arriba, todo quedó de cabeza, y solo la mano de Dios, solo la intervención divina puede cambiar ese escenario. Un día todo quedará perfecto cuando el Señor venga por nosotros y cuando sea el fin de este mundo y lleguemos a la eternidad con Él, y en esa eternidad celestial ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá deudas, no habrá viles, no habrá nada, allá todo será perfecto. Pero mientras llegue ese día, mis hermanos, aquí cargamos con las consecuencias de una humanidad caída, de una humanidad que ha pecado, que ha fallado. Por eso aquí en la tierra nosotros le decimos: Señor, tú eres mi sanador. Necesitamos de tu sanidad. Y la sanidad tiene muchos matices, mis hermanos. No solamente la sanidad física, no es solamente la sanidad de un dolor físico, de una enfermedad física. Necesitamos sanar nuestra mente. Necesitamos que nuestra mente sea sana, aún de esa mente amargada, esa mente que a veces solo ve todo con negatividad, esa mente que solamente se queja, esa mente que solamente ve problemas aún donde no los hay. Necesitamos ser sanados. Necesitamos una mente limpia, una mente sanada. Necesitamos también sentimientos sanados. Necesitamos que nuestra vida sentimental también sea sana. Necesitamos que nuestras emociones también sean sanas, mis hermanos. Necesitamos que nuestra vida en términos generales reciba la sanidad de Dios. La salvación de Dios es una forma de sanidad, porque si usted lo entiende a nivel de la Biblia, cuando el Señor Jesucristo estuvo encarnado en uno de nosotros, cuando Él estuvo en carne y hueso en medio de la tierra, durante su ministerio se acercaba más que todo gente enferma. La mayoría de milagros registrados en los evangelios eran de cuestiones de salud. La gente se acercaba por sus enfermedades a Él. Pero escuchen bien y léalo si quiere en su casa. No nos vamos a salir de Salmos, pero usted puede leer los 4 evangelios. Es más, hoy se los puede leer, ¿sí? Hoy se lee los 4 evangelios antes de acostarse. Pero si usted lee los evangelios, usted se da cuenta que cuando llegaba alguien con una enfermedad a Jesús, cuando llegaba alguien enfermo, y Dios oraba o lo tocaban, o Él sencillamente sabía que esa persona, o le decían: Señor, si tú eres el Hijo de Dios, sáname, quieres sanarme, y Él llegaba y los tocaba. Algunos les ponía lodo, a otros simplemente les decía, y aún un centurión le dijo al Señor: tengo a un siervo enfermo en mi casa, pero tú solo di la palabra y sé que se va a sanar.
Y el Señor se maravilló de la fe de este hombre y Dios lo hizo así. Dijo y el enfermo se sanó allá en la casa, ni siquiera lo tocó, ni le hizo nada, solamente pronunció la palabra. El hecho es que casi todos las personas que fueron sanadas por Jesús físicamente, el Señor después le decía: tu fe te ha salvado. El Señor mostraba que cuando Él quiere sanarnos, que cuando Él sana nuestro cuerpo, sana nuestra vida física, natural, Él está más interesado en nuestra sanidad eterna. Y eso se traduce en salvación. Entonces muchas veces nosotros llegamos a Cristo por una necesidad física. Llegamos a Cristo por una necesidad en nuestro cuerpo, o por un problema financiero, o por un problema familiar, o por una circunstancia, y Dios sabe que esa circunstancia es real. Dios puede traerte una solución a ese problema. Dios puede traerte sanidad en esa área de tu vida, pero Dios lo que quiere es que tú salgas salvo. Pero también vemos en la Biblia personas que no recibieron la sanidad que buscaban, pero fueron salvas. Uno de los casos más curiosos o más interesantes de la Biblia es uno de los apóstoles, el último, que se llamaba Saulo, y Dios le cambió su nombre a Pablo, y este hombre le dice al Señor que tenía un problema, tenía un aguijón en su carne. Y los estudiosos más responsables de la Biblia entienden que era una situación de salud, aparentemente era una enfermedad en sus ojos que le fastidiaba, era como tener una conjuntivitis crónica todo el tiempo. Y sus ojos, y había perdido parte de su visión y todo. Y él le decía al Señor: Señor, he clamado a ti ya 3 veces por esto. Y el Señor le dijo: bástate de mi gracia. Y él siguió con el problema. Y entendió que eso era necesario, porque Pablo estaba recibiendo demasiadas responsabilidades espirituales. Pablo, él estaba siendo el apóstol, el mensajero para todos los gentiles. Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, se había convertido casi que en el principal apóstol, casi que los demás ahora casi que seguían a ver las instrucciones de Pablo. Pablo estaba llevando el evangelio a todas las naciones de la tierra hasta donde él tenía alcance. Fundaba iglesias, preparaba a otros hombres, servía, hacía, estuvo en naufragios, y Dios obraba grandemente a través de él. Y cuando usted lea la escritura donde Dios le dice: bástate de mi gracia, usted va a entender que Dios permitió eso para que él no se enorgulleciera demasiado, para que no se ensoberbeciera, para que recordara que él seguía siendo dependiente de Dios. Pero ¿usted cree que Dios era o no era su sanador? Sí. Claro que él era su sanador. Claro que él era su sanador. Porque hoy Pablo, el apóstol, está ya en la presencia del Señor y ya no tiene ese problema. Está sano por la eternidad. O sea que cuando hablamos del Señor como nuestro sanador, no quiere decir que Él no nos va a sanar. Él nos va a sanar. Y la sanidad de Dios va a llegar a nuestra vida mientras la salvación de Dios esté en nuestra vida. El problema es cuando la gente no ha creído en Él como su Salvador, pero sí lo quiere como su sanador. La gente quiere el Dios que hace milagros. ¿Quién no lo quiere? Todo el mundo lo quiere. La gente quiere el Dios que sana enfermedades, el Dios que soluciona problemas económicos, el Dios que repara tal vez circunstancias matrimoniales, el Dios que concede prosperidad, el Dios que arregla las empresas, el Dios que soluciona cualquier cantidad. La gente quiere ese Dios. Pero cuando se le habla del Dios Salvador, a pesarlo. Es que yo, mi religión de toda la vida. Es que yo como que no sé si creo bien en Dios. ¿Pero quieres ser sano? Sí. ¿Pero quieres prosperidad? Sí. ¿Pero quieres el Dios que salva? Pero Dios es el Dios sanador de todo aquel que quiere recibir también su salvación. Amén. Usted dirá: bueno, pastor, pero aquí la mayoría, todos, ya somos salvos. Bueno, entonces con mayor razón
podemos decir: Señor, tú eres mi sanador. Porque si somos salvos, no hay nada, mis hermanos, que Dios a su tiempo no vaya a sanar, que Dios a su tiempo no vaya a levantar. Sin embargo, y aquí es donde entramos en el libro de los Salmos, sin embargo, aquí en la tierra, si nos duele, nos duele. Si nos incomoda, nos incomoda. Si queremos estar bien, buscamos esa sanidad. Si le duele la muela, ¿a dónde va? Al odontólogo. Y si no se la arreglan, que se la saquen, pero que no le duela. Queremos estar aquí sanos. Pues así estaba el salmista. Y miren lo que dice la palabra del Señor, Salmo 41, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Mis hermanos, algo que debemos entender es que Dios demanda de nosotros. Dios también pide de nosotros, no porque Él necesite algo de nosotros, sino porque Él quiere ver su amor reflejado en nuestras vidas. Y Dios lo que pide no es para Él. Dios pide que nosotros seamos buenos con otros. Dios pide que nosotros amemos a otros. Los mandamientos el Señor los resumió en 2, ¿verdad? Aquí la mayoría lo sabemos, pero igual lo contamos para los que no se lo saben. Los mandamientos el Señor los resumió en 2 mandamientos. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Es decir, amar a Dios de verdad. Yo he escuchado gente que dice que ese mandamiento es un imposible, que ese mandamiento teológicamente y ciertas doctrinas dicen que eso no se puede, porque usted todos los días no puede pensar todo el tiempo en Dios, usted todo el tiempo no ha amado a Dios, y con un día que ya no lo haya hecho, pues ya falló toda su vida. Pero no es la intención del mensaje. La intención del mandato es: haga todo lo que esté a su alcance para amar a Dios. La intención del mensaje es, en otras palabras, con todo lo que usted tenga, busque amar a Dios. ¿Cuántos tienen mente aquí? ¿Si tienen o no tienen? Algunos lo están pensando. Pero si usted tiene mente, usted puede amar a Dios con su mente. ¿Cuántos tienen fuerzas aquí, mis hermanos? ¿Sí? Unos más que otros. Pero tenemos fuerzas, ¿verdad? Pues con esa fuerza sale el Señor. ¿Cuántos tienen corazón? Alguien codió a alguien y usted no. Corazón no me refiero simplemente al corazón físico acá que bombea sangre. Se refiere a la capacidad de amar, a la capacidad de tener sensibilidad, a la capacidad de sentir compasión, de sentir la capacidad de querer hacer algo por alguien. Y Dios dice: con esa capacidad, ámame. Si tiene usted corazón, ame al Señor. Y si usted en el fondo dice: no, yo tengo un corazón más duro, mi corazón como que es una piedra, entonces pídale al Señor que transforme su corazón, para que pueda amar al Señor con su corazón. Y el Señor así nos dice que el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Qué difícil esa parte, ¿no? Yo creo que es una de las más difíciles a veces, porque a veces endiosamos a nuestros hijos, o endiosamos a un familiar, o endiosamos a nuestra propia mamá o a nuestro propio papá, y Dios no está en contra de que usted sea un buen hijo, ¿o sí? No, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Dios no está en contra de que usted sea un buen papá y ame a sus hijos, ¿o sí? No, Dios quiere que usted sea un buen padre, una buena madre. Lo que está diciendo es que usted ame a su esposa, ame a su esposo, ame a su papá, ame a su mamá, ame a sus hijos, ame a sus hermanos, y ame a todo lo que quiera. A unos aman hasta el perrito, el gatito, ame todo lo que quiera. Ame tanto como pueda. Pero sobre todo eso, ame más a Dios. Si usted ama muchísimo, si usted tiene un corazón que ya se le va a estallar ese pecho, mis hermanos, y usted ama a todos, y ama a todos, hasta las maripositas, usted no mata a una cucaracha, usted ama todo, pues Dios le bendiga. Qué
Ahora, por encima de eso, ame a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con todos sus pensamientos, con todas sus intenciones, con todo su ser. Ame al Señor. Y ese es el primer mandamiento. Y dice el Señor Jesucristo, y el segundo mandamiento con el que se resume todo es semejante al primero, solo que ame al prójimo como a nosotros mismos. Pero más adelante el Señor lo perfecciona para el entendimiento de sus discípulos y para entender cómo nos debemos amar a nosotros mismos para poder amar al prójimo. El Señor lo simplificó de una manera: ámenos como yo los he amado. El Señor Jesucristo estuvo aquí, amó a sus discípulos y les mostró su amor. Y Él les está diciendo: ame al prójimo como yo los he amado a ustedes. Entonces nosotros debemos amar al prójimo como Dios nos ha amado. Y si yo entiendo cómo Dios me ha amado, entonces me amo, porque si Dios me ama, Dios también entiende que yo debo amar mi vida, valorar mi vida, porque Él me la dio. Y en ese amor, amo al prójimo. Y en eso se resume todo, en amar a Dios y amar al prójimo. Por eso entonces el Señor dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque el pobre es prójimo o no es prójimo, o solo el rico. Porque a veces nosotros somos tan convenientes con a quien amamos. Amamos a quien me pueda amar, doy al que también me pueda dar, ayudo al que también me pueda ayudar. Soy misericordioso y tengo paciencia con otros que también deben tener paciencia a mí. Normalmente nuestra capacidad de amar, de ayudar, de dar, casi siempre como seres humanos naturales, busca reciprocidad. Quiere decir, si yo te doy, tú me das. Si yo hago, tú me haces. Si yo te ayudo, tú me ayudas. Si yo camino contigo un poquito, tú caminas también conmigo otro poquito. Y el mundo nos ha acostumbrado a esa clase de amor. Y ya estoy tocando un tema que me voy adelantando un poquito para el próximo fin de semana de Don Valentín. Yo no le digo San Valentín, digo Don Valentín, porque para mí santos son los dioses. Entonces yo le digo Don Valentín. Y entonces nos acercamos a ese amor que nos ha enseñado el mundo. Y el mundo nos ha enseñado un amor que, claro, lo que voy a decir no es ni malo, ni satánico, ni nada, pero el mundo nos ha enseñado un amor de: aquí está mi regalo, ¿y dónde está el mío? ¿Sí? El mundo nos ha enseñado de que yo te doy y tú me das. El mundo nos ha enseñado un amor interesado, un amor materialista, un amor que da con conveniencia. En esta época de San Valentín, en mi país no se conoce San Valentín ni Don Valentín. En mi país es el Día del Amor y la Amistad y es en septiembre. O sea que ahorita en febrero en mi país ni están pensando en esto. Pero acá hay algunos colombianos que se les olvidó que son colombianos, están muy agregados allá y ya quieren también trasladar la fecha. Pero el asunto, mis hermanos, es que en estas fechas del amor y la amistad se juega mucho eso del amigo secreto, ¿verdad? O se hace eso. Y entonces yo en las empresas en las que trabajé en mi país, en las empresas decían: bueno, vamos a jugar aquí la empresa y entonces vamos a poner una tarifa, un valor, para que todos recibamos similar. Entonces no se puede pasar de tanto, tiene que ser entre tanto y tanto. Y así la gente, wow, sí, vamos. Y entonces uno compraba el regalo de un valor porque me salió fulanito o fulanita, y alguien que yo le salí tenía que ir a comprar algo, y al final era una negociación. Se podía resumir con cada uno cómprese lo que quieran por $20, $50. Y ya, sí, yo estaba gastando tan simplón. Pero pues si lo rico es compartir, no, sí es compartir, pero yo estoy hablando es que el mundo nos enseña eso. Si yo te doy 2, tú me das 2. Si yo te doy 3, tú me das 3. Si yo te ayudo 5 veces al año, el otro año tú me ayudas 5 veces. Y empezamos a llevar una matemática emocional en nuestra vida. Ay, yo ya no le hago más favor a mi tía fulana de tal, porque yo le he ayudado como 4 o 5 veces, y el día que yo le dije a mi tía que me ayudara, me dijo que no. Y yo ya no la vuelvo a ayudar. Bueno, no lo haga.
ama como Dios. Porque ese no es el amor de Dios. Ni es el amor que Dios nos pide, ni es un amor conveniente. El amor conveniente que el mundo nos enseña es que si yo tengo el compadre o la comadre o el vecino o el tío que es acomodadito, que tiene dinero y cumplió años, hay que darle un buen regalo al compadre. Porque el compadre en cualquier momento uno necesita y él ayuda, él soluciona. Entonces el regalo para el compadre que tiene plata o para el tío que tiene plata o para el abuelito que nos va a dejar la herencia, hay que buscarle, darle un buen regalo. Pero me llama a mi primo el zafastroso ese que no tiene ni dónde caerse muerto, que cumple años, que regálele cualquier cosa. A ese dele cualquier cosa. Y eso no es lo que dice ahí, ¿verdad? Ahí dice, bienaventurado el que piensa en quién. En el pobre. Porque en el día malo lo librará. Dios nos está mostrando un amor diferente. Un amor que a veces es darle a quien jamás te va a poder dar nada. Un amor donde ayudamos a alguien que tal vez nunca va a tener la oportunidad de darte algo a ti. Bendecir a aquellos que de pronto no podamos sacar ningún provecho de ellos. No nos van a recomendar con nadie, no nos van a dar un trabajo, no me va a conseguir nada, simplemente porque yo lo quiero ayudar, porque Dios puso eso en mí, porque tengo la oportunidad de hacerlo y porque es el momento donde puedo ayudar. Ayer tuvimos un tiempo muy bonito y quiero resaltarlo, no para gloriarnos nosotros, sino para que usted se dé cuenta. Como hispanos, mis hermanos, venimos a este país con necesidades, ¿o no? ¿Cuántos llegaron aquí llenos de cargados de dinero? Atravesaron fronteras o como fuera con mochiladas de dinero para gastar aquí. ¿Sí? ¿Verdad que no? Todos llegamos aquí con necesidades. No soy la excepción, llegamos aquí con necesidades. Por A, por B o por C, algo nos sacó de nuestro país y aquí estamos. Y entonces llegamos aquí, mis hermanos, y con necesidades empezamos a buscar salir adelante. A buscar emprender, a buscar mejorar, a buscar tener una mejor calidad de vida. Y nos acostumbramos a veces a que nos den. ¿Sí o no? Y por un tiempo a veces siempre estamos buscando dónde está la ayuda, dónde está lo gratis. ¿Sí? ¿Dónde está? Y no nos sentamos con pena ni con vergüenza por lo que yo estoy diciendo. Es parte de nuestra identidad aquí en este país, por lo menos al principio. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Que a muchos no se les quita. Llegan en su troconón último modelo a donde están regalando el mercadito. Porque al fin que gratis, hasta un puño, ¿verdad? Y entonces no se nos quita eso. Y siempre estamos buscando que nos den. Y ayer, mis hermanos, parte de nuestra oración y parte de la iniciativa que tenemos allá en Fútbol, mis hermanos, es que tal vez no vamos a recibir nosotros uno de esos mercados. Y más bien, órale al Señor, pídale al Señor que usted no lo necesite. Pero ayer estábamos y llevamos 2 años yendo allá a este banco de alimentos como iglesia hispana, donde la mentalidad que tiene el gringo, la mentalidad que tiene la sociedad es que lo único que hacemos es aprovecharnos y sacarle cuanto podamos a todo el mundo. Y contrario a eso, estábamos nosotros dando nuestro tiempo, ayudando, empacando mercados para gente que no conocemos. Para personas que tal vez nunca nos van a dar las gracias ni siquiera. Para gente que ni siquiera sabe que usted empacó o no empacó o ayudó. ¿No? Y estamos pensando en la necesidad de otros. Pues lo que dice la palabra es que somos bienaventurados. Ahora, no lo hacemos para gloriarnos. No lo hacemos para que nos den las gracias. Pero hay que hacerlo. Hay que ayudar. Hay que bendecir a la persona que está en necesidad. Hay que ayudar. Si Dios te pone a ti esa posibilidad en algún momento, hazlo con sabiduría. ¿Sí? Pero ¿por qué esa vista
empieza hablando esto cuando estamos hablando del Señor como sanador? Porque dice que si nosotros pensamos en el pobre, en el necesitado, Dios nos va a ayudar en el día malo. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Porque ser bienaventurado, mis hermanos, es ser una persona feliz, una persona alegre, una persona gozosa, mis hermanos. Que usted tiene mucho para comer, está alegre, tiene poco para comer, está alegre, pudo estrenar, está alegre, le tocó con los mismos zapatos viejos, está alegre. Porque el que tiene a Cristo ya lo tiene todo, mis hermanos. Si hoy pudiste ir al mejor restaurante y que te atendieran y que te pusieran ahí, que te dieran y comiste y bebiste sanamente, ¿no? Y todo lo que te comieras ahí, gloria al Señor, pues dale gracias a Dios. Pero si mañana de pronto por A, por B o por C le tocó recalentar un poquito de arroz y fritarle un huevo encima y con eso no fue para toda la familia, dale gracias al Señor. Y valora ese momento, y valora ese alimento. Pero les voy a decir un secreto, ya que los niños están allá. Enseña a tus hijos también. Enseña a tus hijos también. Un poquitico de frío y un poquitico de hambre no les hacen daño. Un poquitico de saber, mis hermanos, valorar no les va a hacer daño. Enséñales que si hoy tienen, dale gracias a Dios. Pero si mañana no se puede, dale gracias a Dios. Si hoy tuvieron para hacer y deshacer, dale gracias a Dios. Y si mañana no, que también vean que Dios es bueno aún en medio de la necesidad. Que Dios es bueno aún cuando la alacena no está llena. Que Dios es bueno aún cuando el refrigerador, la nevera no está llena. Que Dios es bueno cuando no pudiste ir al restaurante. Y Dios sigue siendo bueno. Porque Dios no depende de tus circunstancias para ser bueno. Amén. Dios no depende de si tú hoy tienes o no tienes para ser bueno, porque entonces Dios estaría cambiando y transformándose, porque una familia tiene y otra no. Entonces Dios sabe, con este soy bueno y con este no soy bueno. No, Dios siempre es bueno. Amén. Lo que pasa es que Dios prueba nuestros corazones. Y Dios se mueve también en una sociedad donde cuando hay hambre, hay hambre. Y Dios en medio del hambre de la sociedad, Dios provee bendición. El pueblo de Israel llegó a Egipto por causa de ¿qué? De una hambruna que había en la tierra. No era porque estuvieran llenos, era porque tenían hambre. Y seguían siendo el pueblo de Dios. Y cuando nosotros sabemos que aún en medio de la necesidad nuestro Dios es bueno y es sanador, entonces podemos vivir agradecidos. Ahora, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero estoy diciendo que ese es el camino correcto. Estoy diciendo que ahí es donde nosotros tenemos que vivir. Y dice que Jehová nos sustentará sobre el lecho de dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Quiere decir que el Señor nos atiende cuando estamos enfermos y nos devuelve la salud. Por eso esta es una oración o un salmo de oración pidiéndole salud, pidiendo que Dios sea nuestro sanador. Y Dios está diciendo, claro que sí, yo soy el que puede ir y sanarte. Yo soy el que puede ir y ayudarte o puede sustentarte en medio del dolor. No es lo mismo que Dios te sane de un día para otro o que Dios tenga su proceso de sanarte, pero Él esté contigo en todo ese proceso. Dios está contigo. Pero Él es tu sanador. Cree que Él es tu sanador y confía que aún en medio del proceso de tu sanidad o en medio del proceso de tu dolor, Dios es tu sustentador. Dios es el que está contigo. Dios es el que te acompaña en medio del dolor, y Dios también nos dice, bástate de mi gracia. Ahora, eso no quiere decir que no clamemos. Clamemos. Oremos. No porque hoy no me sané y mañana no sé, no voy a dejar de orar. No porque hoy no siento la sanidad total, no quiere decir que mañana voy a seguir orando. Sigue clamando, sigue buscando esa sanidad. Y si no es para ti, para tu hermano, para tu hermana, para tu familiar, para la persona que Dios ponga en tu corazón que ores por ellos.
Tenemos a veces nuestros hijos enfermos de una gripa, enfermos de un resfriado y corremos para el médico. Hay que hacerlo, hay que hacer todo lo que tengamos que hacer siempre y cuando no desagrademos a Dios para cubrir las cosas. Dios no está en contra de la medicina, Dios no está en contra de que vayas al doctor, Dios no está en contra de que te cuides, pero Dios en todo momento quiere que tú confíes en Él, de que Él es tu sanador. Amén. Si Dios usa la ciencia, la usa para sanarte. Pero cuando estés sano, dale la gloria a Dios, no al frasco. Cuando estés sano, dale la gloria al Señor, dale gracias a Dios. Y dice la palabra del Señor que Él nos sustenta sobre nuestro lecho de dolor. Y créanme, hermano, que yo como pastor sé decirle que yo sé lo que es aún estar aquí parado enfermo. Yo sé lo que es estar haciendo lo que tengo que hacer como pastor aún en medio del dolor. Pero Dios es mi sanador. Dios es mi sustentador. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es tu sanador? ¿Es tu sustentador? Y dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana de mi alma, porque contra ti he pecado. Aquí hay un segundo factor de cómo podemos tener esa seguridad de que Dios es tu sanador. El primer factor, ¿cuál fue? Que tú eres una persona que sabes amar y tener compasión de aquellos que están en necesidad. Amén. Y el segundo factor es lo que dice aquí este versículo. El segundo factor es que dice, Señor, sana mi alma, porque contra ti ¿qué? He pecado. El segundo factor, mis hermanos, es no te creas muy santo. No creas que tú estás por encima de los demás. No pienses que tú no has fallado solamente porque tú no haces lo que hace el vecino. Porque eso fue lo que dijo el publicano. Señor, gracias te doy porque no soy como este. Gracias te doy porque no soy como este. Y muchas veces nosotros decimos, gracias Señor porque no soy como fulanito de tal o fulanito de tal. Ay, es que mire que tal hizo tal cosa. ¿Y tú qué? Tú estás por encima del bien y del mal, tú no has fallado, tú no has pecado. Pues ahí lo que dice es que le dice, Señor, sáname porque contra ti he pecado. El segundo factor es que debemos reconocer nuestro pecado. Amén. Debemos reconocer nuestro pecado. Debemos reconocer nuestra realidad, no un pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Porque es que podemos pensar en un pecado. Ah, sí, yo cuando tuve 12 años una vez me robé unos dulces. Ah, ese es el pecado que yo tengo. No, ese no es el pecado. Ese fue un pecado. Pero fallamos de muchas maneras. ¿Cómo está tu corazón? ¿Somos altivos? ¿Somos soberbios? ¿No aceptamos corrección? ¿No dejamos que nadie nos diga nada? ¿No reconocemos nuestros errores? ¿No te enojas con nadie? ¿No envidias a nadie? ¿No codicias nada? ¿Dónde está tu corazón? ¿En Dios o en tus riquezas? ¿Te vanaglorias por el conocimiento bíblico que tú puedes tener? ¿Te crees superior al hermano o a la hermana porque de pronto tú sabes más de Biblia o menos, o haces más, o cantas más, o miras más? Eso no es el propósito de Dios como iglesia. Todos hemos pecado. Y dice la palabra del Señor que el que diga que no tiene pecado le hace mentiroso a él. Ahora, yo no estoy diciendo que entonces eso justifique que siga pecando. Al contrario, el verdadero arrepentimiento es apartarse del pecado. El verdadero arrepentimiento es que reconozcas tu pecado y te apartes. Y para nosotros los que ya llevamos mucho tiempo caminando en la vida cristiana, se nos vuelve a veces un poquito más difícil. Yo estoy hablando con esa iglesia, ¿verdad? Amén. Se nos vuelve un poquito, mire, cuando uno empieza en los caminos del Señor es mucho más fácil confesar los pecados. Porque el que viene siendo un borracho dice, Señor, perdóname porque soy un borracho y ya deja de tomar. El que viene siendo de pronto un fumador de vicios, de marihuana, de cosas, dice el Señor, perdóname porque soy un marihuanero y me arrepiento y deja la marihuana. El que era bien vulgar, bien grosero, dice, Señor, perdóname porque soy un grosero y deja la grosería. Y entonces empezamos a limpiarnos de esos pecados tan visibles.
¿sí? El cigarrillo, el trago, la droga, de pronto el baile, de pronto ciertas cosas, ciertas actividades, de pronto el que tenía amante termina con la amante, la que de pronto andaba mucho en chismes deja de andar en chismes y empieza a limpiar. Y empieza a caminar en la vida cristiana y luego empieza a decir, yo soy un santo, soy una santa, yo ya no tomo, no bebo, no ando en fiestas, no le hago mal a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo no robo un banco, yo no secuestro a nadie, yo ya estoy perfecto, pastor. Tómame la foto y póngala aquí. Y resulta que nuestro caminar cristiano se empieza a volver más complicado, porque ya los pecados no son tan visibles, ya los pecados no son tan notorios para los demás. Pero no quiere decir que no pequemos. No quiere decir que no a veces en nuestro corazón guardemos rencor, o en nuestro corazón guardemos envidia, o en nuestro corazón tengamos celos, y aún como iglesia se levantan los celos ministeriales. ¿Y por qué el pastor le dio privilegio a tal persona? Y a mí no. Sí, yo soy más activo. Sí, yo no soy. Mire, anda ahí con el pastor. Ay, mire. Y empieza a levantarse eso, pero gloria a Dios, aleluya. Y resulta que eso no es de Dios. Y eso es un pecado también. Y hay que confesarlo ante el Señor. Y hay que arrepentirnos de eso. Pecado también es estar hablando mal de tu hermano, hablando mal de tu iglesia, hablando mal del prójimo. Y a veces con la camuflada de santidad. Es para oración, es para oración. No, si es para oración, oren, no caminen, oren. Y entonces cuando empezamos en ese caminar cristiano, empezamos a tener dificultades para identificar nuestros pecados. Pero si tú oras y buscas del Señor, haz como el salmista. Dile, Señor, aún de los errores que me son ocultos, Señor, perdóname. Muéstrame cuál es mi pecado. Señor, hay soberbia en mí. Señor, me he acostumbrado a tus bendiciones y ya me volví un mal agradecido. ¿Saben que ese es un pecado muy grande dentro del pueblo cristiano? Que Dios bendice, ayuda, las cosas salen bien, prosperamos, Dios nos respalda, oramos por otros y otros también Dios nos ayuda, evangelizamos y todo, pero ya asumimos que este soy yo. Soy yo, Dios. Y ya no damos gracias. Asumimos que si tienes la nevera llena es porque tú eres un hijo, un príncipe o una princesa de Dios. Y te lo mereces. No, tú no te mereces nada. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es glorioso. Dios es grande en bondad, grande en misericordia. Entonces vivir agradecido, mis hermanos, aún en las pequeñeces, es parte de la vida cristiana, pero a veces como cristianos ya no damos gracias, ya no damos por hecho. Es que me tiene que llegar porque soy un hijo de Dios. Y entonces se nos olvida dar gracias. Y ser un mal agradecido es un pecado delante del Señor. Ahora, yo no estoy haciendo una lista de pecados, les estoy dando ejemplos. ¿Sí? El buen entendido sabe cómo llevarlo a su realidad. Entonces, el Señor dice, el salmista dice, Señor, ten misericordia de mí y sáname, porque yo reconozco que he pecado contra ti. Porque no escondo mi realidad. Oiga, David, el salmista, era el rey ungido, hombre en corazón conforme al corazón de Dios, un hombre de Dios. Casi que en la Biblia David representa lo más cercano al prototipo de Jesús. Y David era un hombre que cada vez que identificaba el pecado, se arrepentía. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Sí lo tenemos o no? Amén. O cambio el mensaje. Y el Espíritu Santo, la obra grandiosa que hace en nuestras vidas, es que nos redarguye. Amén. Y nos da ese espíritu de arrepentimiento. Él nos hace reconocer el pecado. Así que cuando tú identifiques algo y dudes, ¿será que esto es pecado? ¿Será que no?
tómese unos 5 minuticos y ore y dígale al Señor, Señor, ayúdame a identificar, porque es muy probable, si tuviste la pregunta, es que lo que estás haciendo, lo que pensaste no le agrada a Dios. La sola duda ya es una alerta, ya es una bandera roja que te dice como que no es por ahí. Órale al Señor, porque hay cosas en nuestra vida que no las identificamos, o Dios nos empieza a alertar y queremos ignorarlas, queremos justificarlas. Pero el Señor dice en su palabra que debemos decirle, Señor, tú eres mi sanador y yo reconozco que he pecado. ¿Y sabe cuándo se le pone más difícil al cristiano? Y yo también soy uno, ¿no? ¿Sabe cuándo se nos pone más difícil a nosotros cristianos? Cuando Dios usa a otro para ayudarnos a identificar nuestro pecado. Ay, ahí se pone más complicado. Porque de pronto Dios usa a otra persona, a veces tristemente a este servidor, y de pronto tiene uno que hacerle notar a una persona, oye, eso no está bien. Solo Dios puede juzgarme, pastor. A mí no me juzga. ¿No? Dios a veces permite que entre nosotros nos miremos para que sanes ese orgullo, para que sanemos esa soberbia, para que Dios permita que nuestro corazón sea transformado. Y si hay eso en nosotros, pues hay que pedirle que perdones. Hay que reconocer nuestro pecado. Entonces, mire, dos características donde el sanador quiere obrar en nuestra vida, pero está más interesado en que eso es una persona que realmente ama al prójimo, ama al pobre, ama al necesitado, y una persona que reconoce su pecado. Tremendo, ¿no? Porque a veces queremos exigirle al Señor. Señor, sáname ya. Lo ordeno. Y Dios dice, lee mi palabra y mira lo que yo ordeno. Mira lo que yo pido. Dice, y si vienen a verme, hablan, el versículo 5 dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? El salmista estaba pasando por una enfermedad y aún la gente que lo conocía decía, ya se va a morir. ¿Cuándo va a morir? Dice, y vienen a verme y hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Miren, mis hermanos, una de las cosas que debemos quitar en medio de nosotros como iglesia es andar menospreciando, criticando la necesidad de otro. Dale gracias al Señor si tu necesidad no es esa. Pero si quieres ayúdame ahí, pon el versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente. Por favor. Dice, me visitan como si fueran. Miren, lo dice la Biblia, mis hermanos, para que no me echen a mí después la culpa que yo soy el que predico tirando piedras. Mire, ahí dice, me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan ¿qué? Y cuando se van, los divulgan a los cuatro vientos. Mis hermanos, esa es una práctica equivocada y no tiene que ser parte de la iglesia cristiana del Señor en ninguna parte del mundo, y espero que aquí menos. Que a veces ayudamos a alguien, bendecimos a alguien, vamos a orar por alguien y salimos, si vieron cómo tenía esa casa. Pero es que viene pasa, pero es que si se dieron cuenta, pero es que no sé qué. Y empezamos, no, pero hay que orar porque usted sí se dio cuenta. Y yo escuché, y mire que a mí me contaron. Y la gente a veces no está ayudando, lo único que está buscando saber y tener información para divulgarla. Por eso orar por entre nosotros como hermanos, como iglesia, por la enfermedad o por la situación de alguien, no es para chismes. No es para habladuría, no es para que todo el mundo sepa toda la situación. Eso debe ser, que eso debe ser un pecado, eso debe ser algo. No, eso debe ser que Dios te pide, ore, aunque no sepa todo. Claro que no está enterado de todo. No deme detalles, pastor, para orar con propósito. No, con lo que se le dé, con eso ore. Con lo que se le diga, con eso es suficiente. Porque lo dice la Escritura, mis hermanos. El salmista está diciendo, yo estaba enfermo, estaba mal, me decían hasta cuándo se va a morir, y los que me visitaban aparentaban ser mis amigos, pero mientras tanto solamente hablaban chismes. Estaban diciendo a David, mire, eso debe ser por lo que él hizo la vez pasada, eso debe ser el problema, claro, como el rey él se siente, no sé qué, y
y empezaron a levantar chismes, empezaron a hablar habladurías, y cuando se van solamente quieren divulgar en los cuatro vientos. Y si sabe que fulanito está enfermo, y si sabe que fulanita tiene problemas en el hogar, no hay que orar por ello. No, hermanos, Dios no quiere que usted sea un multiplicador de chismes ni de habladurías. Ore, y si vamos a orar es con gente que quiera orar y que quiera realmente buscar del Señor. Por eso no es fácil a veces, mis hermanos, ser cristiano. Por eso muchos claudican, esa es la verdad. Por eso muchos se apartan. Porque apenas se tocan estos temas, ya como que no es tan sabroso. Ya como que no es tan rico. Pero yo tengo que seguir tocando esos temas, mis hermanos, porque son los temas que fortalecen nuestra vida cristiana. Y que fortalecen nuestro carácter espiritual. Si vas a orar por alguien, si vas a orar por tu papá, por tu mamá, por un vecino, por algo, es para orar, no para criticarlo, no para estarle dañando la reputación a la gente por fuera. No es para estar menospreciando al que está en necesidad, porque a veces más haces, no haciendo nada. Y eso lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando yo. La palabra dice que el que no junta, desparrama. Hay gente que en lugar de ayudar, en lugar de bendecir, en lugar de que la persona salió bendecida, salió fue calumniada, todo el mundo se enteró del problema, que tenía deudas, que necesitaba una ayuda, nadie le ayudó, pero todo el mundo supo. Nadie le solucionó el problema, pero eso sí medio pueblo supo. Eso no es ayudar. Ayudar es ayudar con amor y con el sentido. Entonces Dios quiere sanarnos, sí. Y Dios quiere que esa clase de circunstancias no estén entre nosotros. Pero pasan. A veces la gente, en lugar de venir a ayudar, y no digo aquí a la iglesia, sino a la persona que está en necesidad, solo van por el morbo, por la morbosidad. Esa es la palabra correcta, por la morbosidad de ver en qué situación están. Venga a ver por qué es que están pidiendo oración. Venga a ver por qué es que están en la situación. ¿Sabe por qué en muchas iglesias se llenan cuando se hacen cultos donde le avergüenzan a todo el mundo y dicen todos los pecados delante de todo el mundo? Y aún así la gente va por el morbo. Por la... Si vieron que le sacaron a fulanito espíritu de fornicación. Imagínense. Debe ser que está en fornicación. Yo creo que era con fulano de tal. Y mucha gente le encanta ese show de iglesia donde la gente se descuera todo y le dicen todo y hacen de todo y se salen los demonios y todo, y la gente está ahí más por el morbo de saber. Y después salir a hablar, ¿y si vieron a que le sacaron el espíritu de brujería? Si vio, yo creo que eso se la pasaron donde. Yo sí sabía, yo sí lo había visto una vez. Bueno, eso no ayuda a nadie, eso no edifica la iglesia. Eso no habla bien de la iglesia de Cristo frente a los que no conocen de Cristo, hermanos. Porque cuando el cristiano hace lo que dice esa última parte, si ve lo que dice esa última parte, no, yo quiero que se lo aprendan, tómenle foto si quieren. Cuando se van, lo divulgan a los cuatro vientos. ¿Saben qué pasa cuando la iglesia divulga todo lo que quiere de la gente sin pestañear y a los cuatro vientos? Que la gente que no conoce de Cristo dice, yo por allá no voy. A mí que no me inviten por allá, porque para que todo el mundo sepa después toda mi vida, por yo querer sanar mi corazón con esa gente que después lo cuenta todos los cuatro vientos, yo por allá no quiero ir. Y después dicen, es que al pastor le falta, es que la unción. No, es que como iglesia no debemos hacer eso. Como iglesia no debemos hacer eso. ¿Sí les está gustando el mensaje? Apláudele al Señor. Porque si no podemos guardar estos pensamientos, ¿de cuál Dios sanador y salvador estamos hablando? Dios es tu sanador. Pues que nos sane también la lengua, ¿ven? Que nos sane nuestra capacidad de frenar nuestros labios y de no ser imprudentes. Amén. Y dice la palabra del Señor, entonces, dice, vienen a verme, hablan mentira. Volvamos a la Reina Valera del 60, gracias. Y dice, reunidos murmuran contra mí.
Todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencia se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. El salmista está diciendo, mis hermanos, el salmista le está diciendo al Señor, Señor, estoy mal, estoy enfermo, y la gente en lugar de venir a ayudarme, en lugar de venir a orar por mí, solamente dice que lo mío es terrible y que, mejor dicho, eso ya de ahí no me levanto. Ya no hay esperanza. Y aún como cristianos, a veces en lugar de llevar una voz de esperanza, una voz de aliento, a veces vamos con más amargura. La persona necesita a alguien que le dé fe, que le lleve esperanza, y a veces ve solo gente diciendo, ay, yo no creo. Pero Dios necesita que nosotros oremos con fe, creyendo. Oremos con la autoridad espiritual, pero con el amor que no haga que la persona solamente sienta que no hay nadie que le ayude. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Lo que está diciendo el salmista, aún mis mejores amigos se han puesto en mi contra. Miren, mis hermanos, cuando una persona está enferma, o está arruinada, o está en escasez, o está pasando por una tragedia, o su hogar, o su familia, o su empresa está para abajo, a veces hasta los mejores amigos se muestran la verdadera amistad que había. Cuando a veces las cosas no salen bien es cuando se prueba quién está de verdad. Pero déjame decirte algo, Dios sigue ahí. Dios no es de los que abandonan. Dios está con nosotros. Por eso el salmista dice en el versículo 10, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré mi pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, diga conmigo, en cuanto a mí. Lo digo no para que esto sea mágico ni nada, sino para despertarnos a los que ya. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y con eso termino, mis hermanos. Primer factor que hablamos, tenemos que ser personas que amemos y que ayudemos con verdad al que está necesitado. Segundo factor, mis hermanos, tenemos que ser personas que reconozcamos nuestro pecado y que no nos creamos más santos que los demás. Esto no es una competencia de quién ha pecado más o quién ha pecado menos. Esto se trata de que usted y yo tenemos que rendirle cuentas al Señor. Y tercero, mis hermanos, tenemos que aprender a ser sabios y prudentes con nuestra lengua. Y por último, tenemos que vivir en integridad. Él es tu sanador. Y ya dije que no se trata solo de enfermedad física. Él es el sanador de tu alma. Amén. Él es el sanador de tu alma. Más importante que tu sanidad física es tu sanidad del alma. Porque sabe que mucha gente se va a morir de viejitos enteritos sin haberle dolido una muela, pero se van para el infierno porque nunca tuvieron sanidad del alma. La palabra del Señor dice que mejor es cojo en el cielo que con los dos pies en el infierno. Mejor tuerto en el cielo que con los dos ojos en el infierno. Pero si Dios te da la oportunidad, Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere que tu vida, tu ser interior esté sano. Amén. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado.